el arbitraje. Eso fue lo que yo encontré. Muchas gracias, Susi. Vamos a ir avanzando en relación a los antecedentes. ¿Quién encontró algo en relación a los antecedentes? ¿Por qué hay necesidad de tener o de ir creando a través de la historia estos métodos alternos para la solución de conflictos? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, adelante. Fíjese que yo estuve investigando sobre el tema y encontré que de los antecedentes, yo encontré información de aquí de Guatemala que la Corte Suprema de Justicia vio la necesidad que existía en Guatemala de rebajar la carga judicial en los diferentes órganos de justicia del país, ya que ellos se dieron cuenta de que había muchos procesos que para ellos les significaba solo una carga, porque al final entonces, por eso los magistrados de la Corte decidieron crear unos centros que se llaman de centros de mediación para así tratar de alivianar la carga judicial que hay en el país. Muy bien, gracias. Entonces van a descongestionar el sistema de justicia en relación a esos conflictos, en relación a esos procesos. Y es por eso que la temática ahí está que una persona que tiene algún tipo de conflicto llega a la sala de mediación, le expone a la persona cuál es el caso específico, le da el nombre, el número de teléfono, llaman por teléfono o citan a esta persona y entonces empieza el tema de la mediación. Muy bien, gracias. Aparte de eso, también vamos a encontrar cómo se ha ido desfogando un poco el sistema de justicia en relación a muchos asuntos en donde no hay mayor litigio y es el caso de los asuntos de jurisdicción voluntaria que son tramitados por notarios, que a un principio fueron llevados a cabo por los órganos jurisdiccionales, pero que ahora a través del decreto 54-77 es una atribución para los notarios y de esta forma pues ayudan a los órganos jurisdiccionales para que ellos solamente resuelvan aquellos casos en los que definitivamente no hay forma de negociar. Muchas gracias. Una definición. ¿Quién encontró una de las definiciones para el Buenas tema noches, de los MASC? licenciada. Buenas noches. Eh, bueno, yo encontré que los métodos alternativos de la solución de conflictos son una serie de procesos y técnicas que buscan resolver disputas o conflictos como un medio para que las partes en desacuerdo lleguen a un acuerdo, evitando un litigio convencional. Esto busca sustituir los procesos convencionales de justicia. Estos mecanismos pueden llevar la intervención de un tercero y en algunos países se ha adoptado dentro del propio sistema judicial como un método de resolución de manera extrajudicial. Ok, muy bien, gracias. Específicamente, cuando hablamos nosotros de esas salas de conciliación del organismo judicial. Tenemos el siguiente tema que es la clasificación. Y de hecho, acuérdense que la analizamos el primer día de clases, por ahí en forma muy general. ¿Cuál sería esta clasificación de los MASC? Los más comunes son la negociación, la mediación, el arbitraje, la conciliación, la transacción y la adjudicación. Muy bien, gracias. Por ahí tenemos una nueva figura, la adjudicación. Y por ahí se da esta figura cuando dentro del litigio, dentro del conflicto que se está llevando a cabo, es necesario el pago de alguna obligación y esta se realiza a través de la adjudicación en pago de algún bien. Entonces, por ahí en el sistema o desde la perspectiva de los métodos alternos de solución de conflictos. Muy bien, vamos entonces a la clasificación, las características. Buenas noches, Licenciada, licenciada. buenas noches. Buenas noches, vamos a ir respetando, levantando la mano y dando la oportunidad entre los que levantaron su mano. Ok. Estuardo Méndez. Buenas noches, licenciada. Sí, Buenas fíjese que noches. en las características, entre las características de los métodos alternativos de solución de conflictos se encuentran de que son voluntarios porque las partes proponen el mecanismo y se someten aceptando sin ningún tipo de coerción.
Son confidenciales. Cualquier persona que intervenga acuerda no divulgar por ningún medio lo acordado. No se rigen por reglas procesales, tienen un procedimiento ordenado pero informal y de acuerdo a las necesidades de las partes. Otra característica es de que trabajan sobre formas de cooperación y de buena fe, que son autocompositivos, son futuristas, son económicos, es decir, que se realizan en poco tiempo en comparación con el proceso judicial. No existe un desgaste en las energías a excepción de lo que es el arbitraje. Otra característica que tiene legitimidad, operan en condiciones de justicia para los participantes y otra característica más, que poseen un método, es decir, que a pesar de la naturaleza de ser informal, tienen una serie de pasos y formas que garantizan que se cumpla con la función de dirimir conflictos entre las partes o establecer sus diferencias. Encontré Muy, esos 10 características. muy bien, muy buenas características. Gloria Yulisma, ¿nos ayuda con el tema de la finalidad? Por favor. Fíjese, licenciada, que yo había levantado mi mano desde el principio porque solo quería hacer como un pequeño comentario respecto a los antecedentes que vienen desde el derecho romano. ¿Por Romano. qué? Porque pues antes no había un método para solucionar conflictos que fuera institucionalizado público, ¿verdad? Entonces buscaban la manera de solucionar sus conflictos mediante la mediación, la conciliación, o por lo menos quizá no con, con esos nombres, ¿verdad? Pero sí solucionaban sus conflictos de manera extrajudicial porque no había un tribunal de justicia, ¿verdad? Y eh, de alguna manera creo que viene del arbitraje porque a partir de ahí va dando la pauta a que se sigan de alguna manera mejorando estos métodos para solucionar los conflictos fuera de tribunales. Y con respecto a las características, creo que, bueno, yo encontré igual la voluntariedad, información, porque es necesario informar a los intervinientes de una manera clara y completa sobre los mecanismos alternativos, las consecuencias y los alcances que tiene, la confidencialidad, como dijo mi compañero, la flexibilidad, imparcialidad, equidad y la honestidad. Gracias, Gloria, muy bien. En relación a la finalidad, le vamos a dar la palabra a Estuardo Méndez. Creo que levantó. Buenas noches, licenciada. Sí, así es, licenciada. En relación a la finalidad, encontré que socialmente sirven para alcanzar una atmósfera de armonía y de tranquilidad y otorgan, entre otros resultados o fines, encuentran soluciones, evitan gastos judiciales costosos y honorarios profesionales, reduce el nivel de violencia, mejora la calidad de vida de las personas, fortalece el empoderamiento de las partes, mejora la relación social entre las partes, propicia el diálogo y también tiene la siguiente ventaja, licenciada, que es más rápido, es menos oneroso, es privado y confidencial, se desarrolla en un entorno y un clima adecuado para el tratamiento de conflictos y además brinda a los participantes la posibilidad de gestionar sus propios acuerdos. Muchísimas gracias, Estuardo. A ver, y Dania, ¿qué nos puede hablar sobre los métodos alternos para la solución de conflictos en Guatemala? Perdón, licenciada, solo que antes de comentar con respecto a eso, quería hacer una observación con respecto a lo que estaban indicando de los antecedentes, porque lo que yo encontré fue algo más relacionado como al conflicto. Por ejemplo, dice el antecedente histórico más relevante para los mecanismos alternativos de solución de controversias es el conflicto. Entonces, pues tiene mucho sentido porque definitivamente si estamos buscando formas alternativas para resolver, pues hay un motivo por cual estamos buscando esto, ¿verdad? Y definitivamente, pues como dice acá mi investigación, el conflicto existe desde la prehistoria. Entonces, ese es el causante de la necesidad de los seres humanos, perdón, para resolver sus problemas y llegar a acuerdos para mantener la civilización. Ahora, con respecto a lo que estaban hablando del fin de los métodos alternativos, definitivamente algo por el cual existe es porque tratamos de ahorrar recursos
para evitar llegar hasta un conflicto ya donde tengan que intervenir órganos judiciales, ¿verdad? Órganos jurisdiccionales. Ok, gracias. Gloria Yulisma, ¿sigue con su mano levantada? Perdón, licenciada, la dejé levantada. Ok, bueno, estamos ahí. Muy bien, chicos, con esta introducción a nuestro tema de hoy. Tenemos por acá varias definiciones y de cada una de ellas vamos a ir extrayendo puntos que son muy importantes. Y para eso voy a solicitar apoyo en lectura. Se lo leo yo, licenciada. Muchas gracias. El uso de los mecanismos alternos de solución de conflictos es reconocido a nivel internacional como una de las mejores políticas para facilitar respuestas rápidas y satisfactorias a contenciosos generalmente sencillos. Además de evitar procesos judiciales largos, estos mecanismos permiten aliviar la carga de trabajo de los profesionales del sistema judicial, permitiéndoles concentrarse en los casos más complicados al ser mecanismos de proximidad, gratuitos o muy poco costosos. Los métodos alternativos de solución de conflictos permiten una gestión muy eficaz de los casos y beneficia en primer lugar a las poblaciones más vulnerables o con recursos económicos muy limitados. Además, evitan procesos judiciales largos, bajan la litigiosidad y participan en la construcción de sociedades más pacíficas, cohesionadas en América Latina. Los métodos alternativos de solución de conflictos se han instalado como una prioridad en la agenda de justicia, tanto de los ministerios de justicia como de las Cortes Supremas. Gracias, Susi. Aquí vamos a tomar dos puntos muy importantes. Y básicamente estamos a que estos métodos han sido creados y se han ido ampliando a nivel internacional precisamente para desfogar los sistemas judiciales. Y aparte de eso, las respuestas son rápidas y satisfactorias. Definitivamente, cuando logramos terminar un conflicto a través de los diferentes métodos, pues lo que vamos a hacer es encontrar esas respuestas rápidas y satisfactorias porque ambas partes van a estar en una posición de gana-gana. Acuérdense que aquí no buscamos culpables, buscamos responsables y aquí no hay perdedores, aquí hay ganadores. Después vamos a extraer otra de las circunstancias importantes y es precisamente el tema de proximidad, gratuitos o muy poco costosos. Es lógico establecer que dentro de estos procesos, a excepción del arbitraje, estos procesos son procesos muy económicos. En el caso de las conciliaciones o los centros de mediación que tiene el organismo judicial también son gratuitos y permiten a la sociedad, a la población, eh, de alguna manera terminar con el conflicto en un proceso, en un estado pacífico, tranquilo y que de esta forma los sujetos o las partes dentro del conflicto sufran emocionalmente los menos traumas posibles. Héctor. Apoyo para la lectura pedida, licenciada. Ok, enseguida. Continuamos con lo que nos vamos a ir quedando de cada una de estas definiciones. Siguiente definición, por favor, Héctor. Conflicto. Es un proceso causal de confrontación en el cual un mínimo de dos actores o partes interactúan en contextos específicos. Se relacionan desde posiciones antagónicas en razón de que persiguen a un mismo tiempo posesionarse en forma parcial o total del mismo interés u objeto físico o psicológico. Una lucha expresada entre dos o más partes interdependientes, quienes perciben relaciones desiguales de poder, escasez de recursos, incompatibilidad de metas o interferencia en lograr las mismas. Punto. Gracias, Héctor. Estamos entonces ante esta definición de conflicto, el antecedente del que nos hablaba Idania. Para que haya un método alternativo de solución de conflicto, debe existir previamente
el conflicto, si no, pues no tendrían razón de estar. Y dentro de esos antecedentes vamos a establecer que a nivel histórico, desde el inicio de Adán y Eva, surgió el primer conflicto. El conflicto entre quién tuvo la culpa en relación a que salieran del Edén. Y entonces ahí viene el hombre y le echa la culpa a Eva y le dice a Dios, la mujer que tú me diste tuvo la culpa. Viene Eva y dice, la serpiente me dijo. Y entonces estamos ante un conflicto que nace desde el origen del mundo, desde la perspectiva ideológica. Y si nos vamos a una perspectiva materialista, establezcamos esos conflictos de que nosotros somos descendientes de los monos y que precisamente en esa evolución que se dio, hubo necesidad de que las personas se fueran agrupando, esos grupos primitivos de la historia que tuvieron conflictos entre otras tribus en relación al lugar en donde se iban a sentar, en relación a las mujeres que iban a tener dentro de ellos mismos como tribu, por no aceptar o acatar ciertas responsabilidades de los más mayores del grupo. Entonces, el conflicto lo hemos tenido siempre y lo vamos a seguir teniendo. La idea es no ver el conflicto como algo, como una bomba de tiempo que eventualmente va a estallar. La idea es ver el conflicto como situaciones antagónicas de enfrentamiento en base a la cual vamos a buscar la solución antes de que esto estalle, antes de que esto sea mucho más grande. Entonces, el conflicto siempre deben de haber por lo menos dos actores, dos personas. Ya habíamos hablado que estas podían ser individuales o podían ser jurídicas. En ese proceso antagónico persiguen algo en tiempo. El objetivo tiene la misma raíz en ambas partes. Entonces es importante. Estos pueden ser físicos, psicológicos, económicos, de cualquier área. Y después se establece que es una lucha expresada quienes perciben relaciones desiguales de poder, escasez de recursos, incompatibilidad, interferencia. Y entonces en los conflictos se dan todos estos aspectos importantes. Relaciones desiguales. Primero sabemos que entre padres e hijos hay una relación desigual. Entre hombres y mujeres hay una relación desigual. Entre patronos y trabajadores, otra relación desigual. Entonces, estamos ante esas relaciones desiguales. La mayoría de poder. El patrono tiene el poder adquisitivo y el trabajador lo necesita a través del servicio que presta el patrono. Los hijos, básicamente, están en desventaja con los padres porque también los padres tienen el poder, no solo económico. El poder en cuanto a los lineamientos de casa, si quieren quedarse en casa, deben de respetar las reglas. Y entonces, una situación que se viene dando en cada uno de los contextos también de familia. Escasez de recursos. Yo, si mi patrono no me trata bien y no me paga lo justo, tengo una escasez de recursos. Entonces voy a pelear porque esa escasez se convierta en un monto equilibrado o justo dentro de la legislación guatemalteca, para lo cual existe también un salario mínimo. Incompatibilidad de metas. Aquí podríamos hablar de las razones el origen de los divorcios, de las guardas y custodias, de los procesos de niñez y adolescencia. La interferencia en lograr ciertas metas que hacen que de alguna manera eso termine con esas relaciones. Los novios terminan porque, bueno, A se quiere superar y B quiere que se casen ya y tengan hijos. Entonces, desde ahí, desde estas perspectivas que dan origen a los conflictos, es necesario la intervención, la negociación, el acuerdo, el arreglo. Vamos entonces con una definición. Adelante, Idania. Los mecanismos de solución de conflictos son en su mayoría procedimientos no adversariales y voluntarios que permiten resolver disputas,
pueden entonces afirmarse que la resolución alternativa de conflictos engloba el conjunto de procedimientos que permite resolver un litigio sin recurrir a la fuerza o sin que lo resuelva un juez. Muchas gracias, Idania. Enseguida le vamos a dar ahí la palabra a Yamili. ¿Es para lectura o es para participar? ¿Yamili? Sí, era para la lectura, licenciada, pero En la en algún próxima, momento también voy a participar. gracias. En la Gracias. próxima me apoya. Bueno, entonces estamos ahí como que estos métodos de solución de conflictos van a ser procedimientos no formales, no rigurosos, precisamente, y voluntarios. No van a ser rigurosos ni formales porque nosotros no vamos a tener una circunstancia de reglas específicas plasmadas en las que 5 minutos, 10 minutos. Acuérdense que hablábamos de esa comunicación circular y de esa forma de comunicarse que se da el emisor con el receptor y viceversa en el juego en el que ambos tienen ambas posturas, precisamente para llegar a estos mecanismos. Son voluntarios porque no podemos obligar a alguien a que llegue a una negociación, a una mediación, y si una de las partes simple y sencillamente no quiere, es necesario utilizar los órganos jurisdiccionales. Pero para que esto no pase, una de las técnicas muy fáciles para los mediadores es en un proceso, a ver, Idania, ¿qué tipo de proceso de materia quisiera que analizáramos en esta clase de hoy? Laboral. Laboral. Bueno, entonces estamos en laboral. Para poder establecer entonces, vamos a suponer que el patrono simple y sencillamente no quiere pagar absolutamente nada. Viene el trabajador y hace una carta y la dirige a recursos humanos. En esa carta de recursos humanos, obviamente la persona que trabaja en recursos humanos conoce del derecho laboral. Todos los que trabajan en recursos humanos conocen el código de trabajo y eventualmente estas demás leyes, como por ejemplo esos reglamentos internos de trabajo que tiene cada empresa. Entonces va a conocer exactamente cuáles son obligaciones de patronos y cuáles son obligaciones de trabajadores y derechos de ambas partes. En base a ello, el trabajador viene y como el patrono no quiere trabajar, no quiere negociar, habla con recursos humanos, le presenta esa carta y entonces ya recursos humanos llega con el patrono. Mire, fíjese que presentaron esto. ¿Qué caso específico, Idania? Por ponerse algo. Un despido indirecto. Un despido indirecto. Ujú. Entonces vamos a un despido indirecto y vamos a poner como un ejemplo de despido indirecto el hecho de que Idania tenga una oficina en esa empresa y de repente vienen y la colocan en un escritorio, en un pupitre pequeño en un lugar. Le están bajando sus condiciones de trabajo. Ya no tiene su oficina, ya no tiene su escritorio, ya no tiene las comodidades que tenía. Entonces, esa disminución de forma o de sistema laboral, de ambiente que ella tiene, es un despido indirecto. Le están diciendo en pocas palabras, mire, no la queremos aquí, y entonces es la forma más fácil de hacerla sentir mal. Dentro de la perspectiva de cualquier trabajador, humillada, menospreciada, no valorada. Y entonces viene Idania y establece y presenta su carta a recursos humanos en la que establezca que considera que es un despido indirecto en virtud de que sus condiciones cambiaron, fueron bajadas a la mínima expresión en el momento en que le dieron un pupitre para que ella siguiera con su trabajo y que necesita que le aclaren esta situación. Y entonces ya ahí serán los de recursos humanos los que van a ir a hablar con el patrono y le van a indicar, esto que se hizo con Idania se considera un despido indirecto por esto y está regulado acá. Y entonces ahí, de alguna manera, Idania va a tener la oportunidad de tener ese proceso de negociación con el patrono para poderle explicar y que el patrono le diga, bueno, sí, mire, no la queremos, entonces despídame y deme mis prestaciones. Acuérdense que ningún patrono está obligado, gracias Gloria, artículo 79, Código de Trabajo, ningún patrono está obligado a tener a los trabajadores que no desee.
Y entonces, ¿qué es? Yo puedo despedir a mis empleados en el momento que yo quiera. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Sin causa, con causa justa, pagarle sus prestaciones, pagarle su indemnización y terminó. Yo no estoy obligada a tener a un trabajador toda mi vida, pero sí estoy obligada a que el momento en que yo decida dar por terminado el contrato de trabajo, pagarle lo que en derecho corresponde. Vamos entendiendo, vamos actuando. Por favor, Gemily. Gracias, licenciada. Es un mecanismo conducente a la solución de conflictos jurídicos por otras vías que no son la justicia institucional tradicional u ordinaria. Teniendo en consideración los elementos que concurren, se puede decir que los mecanismos alternativos de solución de conflictos son aquellas formas de administrar justicia por medio de las cuales, de manera consensual, requerimiento, los protagonistas de un conflicto, ya sea al interior del sistema judicial o en una etapa previa, concurren legítimamente ante terceros a fin de encontrar la solución del mismo, a través de un acuerdo mutuamente satisfactorio cuya resolución final goza de amparo legal para todos sus efectos, como por ejemplo su ejecutabilidad. Comisión de Juristas 2012. De acuerdo con González de Cosío, los métodos alternativos de solución de conflictos usan herramientas que con creciente frecuencia son utilizadas para solucionar diferencias de una manera amistosa y sin la necesidad de tener que recurrir a medios adversariales como el arbitraje y el litigio. Gracias, Gemily. ¿Qué vamos a tomar de esta definición? ¿Qué vamos a lograr a través de cualquiera de los métodos alternos para la solución de conflictos? Pues su ejecutabilidad. Quiere decir que cualquiera de los métodos que eventualmente utilicemos lo vamos a plasmar en un documento para que este documento sea esa base de existencia de ese acuerdo llegado por ambas partes. Y que en caso de incumplimiento de una de las dos, entonces se pueda ejecutar. A eso es el tema de la ejecutabilidad. ¿Por qué? Porque si nos pusimos de acuerdo, yo me comprometí, tú te comprometiste, cada quien tenemos que cumplir esos compromisos y en caso de que uno de los dos incumpla, ya tenemos nuestro documento para hacerlo valer ante los órganos jurisdiccionales. Eso es lo que vamos a rescatar de esta definición. Tenemos dos definiciones más. Por favor, adelante. Lectura. Buenas Yo, noches, Leida. puedo leer. Buenas noches. Por favor, la primera definición, Ashley, y la segunda, Johanna. Una en pos de la otra. Muy bien. Los métodos de resolución de conflictos se clasifican en adversariales y no adversariales. El proceso judicial y el arbitraje constituyen ejemplos clásicos del primer tipo de métodos. En este tipo, las partes están enfrentadas y son contendientes. Un tercero es quien cumple la voluntad de las partes y toma la decisión. Una parte gana, la otra pierde, y la decisión que pone fin al litigio se basa en la ley o en la aplicación de un precedente, por lo que no necesariamente resuelve el problema satisfaciendo el interés de ambas partes. En los métodos no adversariales, las partes actúan juntas y cooperan manteniendo el control del procedimiento y acordando la propia decisión. Las partes se benefician con la solución que juntas han creado. La decisión a la que se arriba resuelve el problema de conformidad a sus propios intereses, sin importar la solución jurídica o los procedentes judiciales. Los precedentes. Gracias, Johanna. Entonces, estos métodos los vamos a clasificar. La primera clasificación que tenemos acá van a ser precisamente en adversariales y no adversariales. Van a ser adversariales cuando definitivamente vamos a someter el conflicto a personas que con la legislación, con esos cuerpos legales que tiene el Estado, va a tomar la decisión y va a dar la respuesta. Aquí
los jueces y los árbitros van a plasmar, analizar la ley y van a resolver conforme a derecho, quiere decir conforme a la ley en la materia. Y los no adversariales, que es cuando son precisamente los interesados, las partes del conflicto, quienes al final logran resolver este litigio. Entonces, como ejemplo de esos métodos no adversariales, la negociación. Como los métodos adversariales, tanto los procesos judiciales como el arbitraje. Veamos las características de estos métodos alternos de solución de conflictos. Por favor, lectura. Gracias, Johanna. Características. Hacen posible la solución de conflictos al margen de los tribunales. Reducen el costo y la dilación en relación al proceso judicial. Previenen conflictos jurídicos que estarían probablemente destinados. Incrementa la calidad del resultado final de la solución de conflicto. Permiten el acceso de conflictos colectivos para que sean resueltos adecuadamente. Asimismo, permiten el tratamiento y solución de casos de los sectores populares, situación negada en la justicia institucional u ordinaria. Propugnan una cultura de paz. Aquella litigiosidad represada con la que cuentan nuestros países es neutralizada por los mecanismos alternativos, eliminando la mayoría de los casos la secuela de violencia que tiene a obstaculizar el funcionamiento de estos mecanismos. Representan la tendencia de reestructuración de los sistemas judiciales, teniendo como fundamento predominante el acceso a la justicia de una mayor cantidad de conflictos. Fortalecen la democracia participativa como la vía más adecuada para solucionar determinadas controversias. Además, destacan entre las ventajas que ofrecen estas alternativas la confidencialidad, la rapidez, la neutralidad, la economía y la mayor satisfacción que aportan en el resultado que se logra por ser el fruto de la búsqueda y elaboración de una solución con la participación de los propios involucrados, mitigándose los perjuicios, inconvenientes y el sufrimiento emocional que provoca a ambas partes la concurrencia de una instancia judicial. Gracias, Johanna. Entonces vamos a ver las características precisamente de estos métodos. Primero, hacen posible la solución de conflictos al margen de los tribunales. Acuérdense que hablábamos de la comunicación en relación a los conflictos. Y Dania fue trasladada de una oficina muy bonita a un pupitre. Y entonces ella se siente desplazada, despedida en forma indirecta. Resulta que cuando ella va al Departamento de Recursos Humanos, le indican que se olvidaron comentarle que iban a remodelar la oficina y que por eso le iban a tener unos días en el pupitre. Vean cómo eventualmente la existencia de circunstancias a hechos a través de la no comunicación puede dar resultados que originen un conflicto que es inexistente. En cuanto a estas características, se establecen que reduce el costo y la dilación en la relación al proceso judicial. Si Daniel llega y logra negociar a través de recursos humanos en forma directa con el patrono, pues entonces ella va a obtener los beneficios. Si era un despido indirecto, le va a decir el patrono, sí, mire, la verdad, yo creo que ya no necesito que usted esté ahí porque voy a desaparecer la plaza. Y por eso la pasé al pupitre. Entonces ella, bueno, yo me siento despedida de forma indirecta y no me gusta sentirme así, cumpla con pagarme mis prestaciones. Si empezamos este tipo de negociación directa, porque aquí están únicamente ellos dos, es más fácil si ambos son conscientes y dan sus posturas en forma clara, que el conflicto se termine a través de un cheque con el monto completo de todas esas prestaciones que la ley establece, incluida la indemnización por ser un caso de despido indirecto,
Y entonces Idania pues sale sin ningún problema. En el peor de los casos es un jefe que solo se cree el dueño del mundo y entonces no, yo no le voy a pagar nada. Si usted quiere irse, váyase. Si usted quiere hacer esto, haga lo que sé yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema del costo y la dilación en relación al proceso judicial? Si Dania pasa primero por la Inspección General de Trabajo para poner la denuncia, para que llamen a una posible conciliación al patrono y él no se presente, tan agotada la vía administrativa, inician el proceso judicial y resulta que presenta su demanda. Notifican al patrono y el patrono presenta en la primera audiencia una excusa, en la segunda, y se van con todas los obstáculos que la misma ley prevé en todos los casos, en todos los procesos. A tal extremo de que van a pasar 2, 3 años y Dania todavía no ha recibido el monto de sus prestaciones. En cuanto a la dilación de un proceso. En cuanto al costo, ¿por qué razón? Y Dania puede tener el mejor de los abogados que le dice, mire, ahorita solo quiero 500 quetzales para presentarle la demanda, yo me voy a encargar de todo eso, sí, cuando usted reciba sus prestaciones, negociemos que el pago va a ser el 10, el 20, el 30, el 40, hasta el 60% negocian los abogados con los trabajadores. Y entonces puede ser que lo que Idania pueda recibir en este momento no vaya a recibir, pero ni siquiera ¿qué les digo? La mitad, teniendo que pagarle ese porcentaje acordado a ese abogado que llevó el proceso. Casos tan ilógicos como esos. Prevención de conflictos jurídicos que estarían probablemente destinados. ¿A qué va a estar destinado? Este proceso a los 5, 8 o 10 años lo va a ganar Idania. ¿Por qué? Porque el derecho de trabajo es tutelar del trabajador. Y si el patrono no puede probar todo lo que Idania alega en su demanda, entonces se va a tener, por cierto, lo que ella diga. Porque esta es la característica más importante del derecho de trabajo. Pero, obviamente, esto va a ser después de muchos años. ¿Será que Idania va a tener el tiempo suficiente como para estar yendo y peleando y todo? El dejarle la responsabilidad al abogado para que lo siga él, significa que si al final del tiempo Idania iba a recibir 50,000 quetzales y negociaron el 50% para el abogado, va a recibir solo 25,000. ¿Y qué pasaría si en ese momento lo que ella va a poder negociar con él se vuelven 35 o 40,000 quetzales en lugar de los 50? Recibe más en poco tiempo y más rápido. Incrementa la calidad del resultado final de la resolución de conflicto. ¿Por qué va a incrementar esta calidad? Porque en el momento en que la negociación se lleve a cabo, el patrono le va a extender a Idania una carta de recomendación para que ella pueda eventualmente estar bien y no tener una mancha en su currículum. Y aparte de eso, le puede decir, mire, como llegamos, usted está viniendo acá y estamos tratando de negociar. Yo ahorita no le puedo dar el 100% de una indemnización si usted se considera despedida en forma indirecta, pero le ofrezco ahorita el 50%. Ella sabrá si lo vale, si no lo vale o lo quiera pelear. Entonces, de eso se trata el tema de la negociación. Pero sí va a incrementar la calidad de resultados porque son más prontos, son más rápidos y son menos tardíos. Dice, permite el acceso de conflictos colectivos para que sean resueltos adecuadamente por medio de un tratamiento y una solución de casos de sectores populares. Aquí hablamos siempre manteniendo la materia de trabajo. Sectores populares, situaciones negadas en la justicia institucional u ordinaria. Acuérdense que no es lo mismo hablar de un conflicto individual que un conflicto colectivo. Aquí estamos ante muchos trabajadores, un gremio de trabajadores, un sindicato que eventualmente pide mejoras en la condición de los trabajadores en relación al patrono. Si ustedes estudian más adelante un poco de derecho comparado, los sindicatos son el mejor aliado que puede tener cualquier entidad, institución, sociedad en el extranjero, en Europa. ¿Por qué? Porque el sistema de allá establece que los sindicatos
Se organizan y ellos mismos son los que controlan que los trabajadores cumplan con las horas de trabajo y hagan bien su trabajo. Mientras más productividad tiene el trabajador, más ganancia tiene el patrono, por consiguiente la posibilidad de negociar el aumento del salario mensual, trimestral, semestral es mucho más amplio. Pero la diferencia de los trabajadores americanos y los trabajadores europeos es la siguiente. Ustedes van a cualquier institución aquí en Guatemala y empiezan a atender a las 8 de la mañana. Ustedes van a las 8 de la mañana y las personas no están en su lugar de trabajo. Son las 8:15, 8:20 y vienen de lavarse los dientes, están arreglando. Ahorita le voy a atender. Enseguida le atiendo. Solo voy. Suben, bajan, de repente se encuentran a alguien en el pasillo, se ponen a hablar de lo que sucedió y todo. Y cuando llegan a su lugar de trabajo, ha pasado 1 hora de su horario efectivo de trabajo. Entonces, si nosotros tuviéramos cultura de hacer lo que estamos obligados a hacer a través de nuestro contrato de trabajo. Si dice de 8 a 1, tenemos 1 hora de almuerzo que es de 1 a 2 y a las 2 en punto, entramos a las 2, salimos a las 3 de la tarde. Si nosotros establecemos y cumplimos con ese tiempo efectivo de trabajo, no vamos a tener ningún problema y los resultados van a ser satisfactorios. ¿Por qué hay acumulación en todas las instituciones estatales administrativas? Precisamente porque el tiempo que dedica el trabajador que tiene esa mesa no es el 100% efectivo del compromiso adquirido. Si todos en la humanidad cumpliéramos al 100% con las funciones que nos corresponden y con responsabilidad, les aseguro que no tendríamos mayores problemas y, de alguna manera, todo fuera mucho más efectivo, mucho más rápido. De ahí considero que propugnan una cultura de paz. A un ambiente de paz, tranquilidad, un resultado de armonía. Establecemos que representan una reestructuración de los sistemas judiciales. ¿Por qué razón? Porque hay una forma diferente de afrontar estas situaciones. Si ustedes se dan cuenta, hoy por hoy, en los juzgados de familia, específicamente en la primera fase de la conciliación, tarda horas, porque los jueces prefieren que sean precisamente las partes quienes lleguen a un acuerdo en relación a sus conflictos porque ellos no van a tener piedad en observar la ley y posiblemente la sentencia no sea justa para las partes. Fortalecen la democracia participativa. ¿Por qué razón? Democracia es todos votamos, todos si estamos de acuerdo, todos no estamos de acuerdo y esa democracia va a implicar que la mayoría o la que tenga los mejores argumentos sea la que eventualmente tenga el mejor beneficio. Ventajas, la confidencialidad, ya lo habíamos visto, la rapidez que ya vimos, la neutralidad que eventualmente tienen que tener todos estos amigables componedores dentro de las diferentes figuras de estos métodos de solución de conflictos. Vamos a ir avanzando. En el tema de la negociación en forma general. Adelante, Nora. Buenas noches, licenciada. Negociación. La negociación es el método que se utiliza directamente entre las partes sin ayuda ni facilitación de terceros y no necesariamente implica disputa previa. Es un proceso voluntario, predominantemente informal, no estructurado, que las partes utilizan para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Procedimiento en el cual dos partes de un conflicto intercambian opiniones sobre el mismo y se formulan mutuamente propuestas de solución para llegar a un acuerdo. Gracias. Esta sería la primera forma alternativa de solucionar los conflictos. Y acuérdense que la analizamos el día de ayer y hablábamos que estaba esa directa y esa indirecta, que iba a ser directa cuando solamente estaban las dos personas involucradas y iba a ser indirecta cuando estuviese una persona solicitada por estas partes del conflicto para que de alguna manera, les aclare ciertas dudas que eventualmente puedan tener. Hablemos en forma general de la conciliación. Adelante, por favor, Mario.
Defender la conciliación es una forma de llegar voluntariamente a un acuerdo mutuo en el que puede ayudar un tercero que interviene entre los contendientes en forma oficiosa y desestructurada para dirigir la discusión sin un papel activo. Está regulado normativamente para permitir que después convoque a las partes en litigio a fin de intentar que lleguen a un avenimiento. Por medio de este método, participan las partes en conflicto y una tercera persona neutral, el conciliador, quien tiene la posibilidad de presentar las propuestas de solución a las partes en disputa. En este mecanismo, las partes involucradas junto al conciliador deciden la resolución. Muchas gracias, Mario. Entonces, aquí en la conciliación, a partir de la conciliación, ya está esa tercera persona, ese amigable componedor que, dependiendo del proceso de que se trate, va a tener un nombre diferente. Será conciliador dentro de la conciliación. Y por esa razón, en todos los procesos que ustedes eventualmente van a ver, se van a dar cuenta que la primera fase de todo juicio o de todo proceso es la conciliación. Y ahí precisamente va a estar el juez dando formas ecuánimes para la solución de conflictos. Y antes de que llegue precisamente a la judicatura, ustedes como futuros conciliadores van a tener en sus manos la posibilidad de que conocen el proceso independientemente de esa primera fase que tengan ellos para conciliar. Aquí están la resolución de los conflictos. Tenemos acá, ustedes le van a presentar 3, 4, las primeras 3 opciones para ver por cuál de ellas se van. Acá ya no es tan un estira y encoge entre ellos. Aquí es la decisión de que dentro de lo que yo propongo, qué es lo que ustedes van a elegir. Y entonces, si se dan cuenta, aquí lo que estamos haciendo de una o de otra forma es arreglando el problema, dándole las formas ecuánimes, porque sabemos que ellos de alguna manera solos no lo van a poder hacer. Adelante, Idania. Solo para aclarar, licenciada, entonces, la diferencia entre el negociador y el conciliador sería que el negociador está únicamente para, si en dado caso las partes solo tienen alguna duda y quieren ampliar algún término o algo por el estilo. En cambio, el conciliador sí les da opciones para que ellos decidan, ¿correcto? Es correcto. Gracias, Idania. Gracias. Vamos entonces a la definición de la mediación y aquí hablándolo en forma muy general. Adelante, Carlos. Licenciada, yo solo quería hacerle una pregunta respecto al tema de la negociación y la conciliación. Suponiendo que, que usted y yo tengamos un conflicto, yo lo que entendí que en la negociación solo usted y yo lo arreglamos. Y en la conciliación buscamos a otra persona que nos ayude a resolver el conflicto. No sé si así está bien. Es correcto. Pero acuérdense que también lo que Idania nos establecía, ¿verdad? En la negociación puede haber un negociador, o sea, puede haber una tercera persona que no nos va a ofrecer formas ecuánimes de solucionar el conflicto, pero sí nos va a ampliar esos temas que nosotros desconocemos y necesitamos que alguien nos explique de esos temas antes de continuar con nuestra negociación. ¿Claros ahí? ¿Estamos bien, Carlos? Sí, Lick, gracias. Ok, muy bien. Vamos entonces, lectura sobre la definición de mediación, por favor. Buenas noches, licenciada. ¿Puedo Buenas ayudarle? noches. Adelante. Ok, te voy a dar lectura. Solo permítame, es que estoy desde el teléfono. Ahorita lo voy a... Vamos a ampliarlo un poquito más. Gracias, tan linda. Sería mediación. Es la intervención de una disputa o negociación de un tercero aceptable, imparcial y neutral, que carece de un poder autorizado de decisión para ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente aceptable. Requiere un esfuerzo estructurado para facilitar la comunicación entre los contrarios, permite evitar voluntariamente el sometimiento a lo largo de un proceso judicial que conlleva desgaste económico y emocional, acordar a una solución rápida, económica y cordial. En materia penal, este método se inscribe en la
en la pretensión liberal de superar la burocracia y de suprimir las prisiones, así como encontrar medios más eficaces para reducir la criminalidad con fundamento en los derechos humanos y menos en la sanción. La mediación es un método no adversarial y alterno de resoluciones de conflictos, por el que un tercero neutral ayuda a buscar un acuerdo aceptable para ambas partes que participan activamente en el proceso. Gracias, Jacqueline. Entonces, tenemos que en la mediación, el tercero es el mediador. Y este mediador va a lograr establecer de forma imparcial y neutral esas resoluciones a ese conflicto, esas fórmulas para que ellos eventualmente puedan determinar cuál es la que más les convenga. Aquí cuando habla que en materia penal, la pretensión de liberar, de superar la burocracia, hablemos que también Guatemala tiene ahora el tema del proceso de aceptación de cargos. Y este proceso de aceptación de cargos establece que se va a rebajar un porcentaje de la pena a aquella persona que reconozca que cometió esa acción delictiva y pues el proceso tiene su propio procedimiento. Entonces, vamos a concluir que en la mediación ya hay 3 partes activas, el mediador como tercero que interviene de forma directa entre lo que quiere A y lo que quiere B, las partes en ese proceso. Y de esa solicitud, de esos deseos de ambas partes, va a estructurar la fórmula que más convenga para terminar el conflicto y ayudar a la mediación. Vamos entonces, el siguiente método de solucionar los conflictos. Por favor, gracias. Gloria Susana, adelante. Arbitraje. Un tercero neutral decide la cuestión planteada en forma más rápida y menos formal, que a través de un juicio. Su decisión en principio es obligatoria, por lo que las partes se convierten en contendientes a efectos de lograr un laudo favorable a su posición. Gracias, Gloria. Aquí tenemos, obviamente, el tercero acá. ¿Quién sería, Idania? El árbitro. Muy bien. Aquí tenemos entonces un problema. Y cuando hablamos de arbitraje, siempre vamos a tener un documento previo. Porque para irnos al arbitraje, cuando lo veamos en forma más clara, vamos a establecer cuáles son esos requisitos que necesita la existencia del arbitraje. Y dentro de estos requisitos va a ser el árbitro, el especialista primero en la materia del conflicto. Segundo, en el análisis y en la historia de esa figura jurídica, objeto del conflicto. Y su decisión recae en lo que sería una sentencia de cumplimiento obligatorio para las partes. Vamos a ir a ver estos casos. De esta tenemos varias cosas que hablar y lo vamos a ir a desarrollar en su momento oportuno. Vamos ahora, por favor, con esta normativa jurídica establecida en el Código Procesal Civil y Mercantil. Adelante, Gloria. ¿Yo o otra Gloria, licenciada, perdón? Usted, Gloria. Yulisma. Gracias. Normativa jurídica. La conciliación en el Código Procesal Civil y Mercantil en el juicio ordinario civil. Artículo 97. Los tribunales podrán, de oficio o a instancia de partes, citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. Si las partes llegan a un avenimiento, se levantará acta firmada por el juez o presidente del tribunal, en su caso, por las partes o por sus representantes, debidamente facultados para transigir, y por el secretario. A continuación, se dictará resolución declarando terminado el juicio y se mandará anotar de oficio el acta en los registros respectivos.
Gracias, Gloria. Entonces, en la normativa guatemalteca tenemos básicamente en el artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil esa facultad de la que gozan también los jueces para citar a conciliación. Y en el ámbito de familia hay ciertos aspectos muy importantes. Los jueces llegan y en un proceso de fijación de pensión alimenticia, por ejemplo, le indican a las partes, bueno, esta audiencia va a ser solo con el fin de conciliar. Si no conciliamos, yo voy a colocar según mi agenda la audiencia de juicio de aquí a 8 meses porque es el tiempo que tengo. O conciliamos hoy o se esperan 8 meses para resolver. Es un modo de presión, de alguna manera, y entonces ahí los van obligando a que uno de los dos vaya cediendo y entre los dos ambos ganen al final y sería resolver el conflicto, no esperar 8 meses más. Por ahí los procesos de esas pensiones alimenticias provisionales, que de aquí hasta 8 meses se podrían modificar, pudiendo de alguna manera terminar el conflicto en ese momento. Por eso es importante. Adelante, Jacqueline. Licenciada, una consulta, me surge una duda. Por el tema de como está bien relacionado a algo de familia, por el tema de una relación, de un reconocimiento de paternidad, también se puede llevar a una cita de conciliación. Sí, aquí podemos empezar por la negociación para hacerlo todavía más rápido. En este caso, la madre del bebé le indica al padre que necesita que reconozca al niño, que recuerde que estuvieron juntos durante X tiempo, etcétera, etcétera, y por ahí estaríamos en negociación. ¿No quieren negociación? Bueno, entonces continuemos después con la conciliación. ¿Por qué razón? Porque hay una prueba, en este caso muy específico, hay una prueba y es la prueba de ADN. Si el resultado de la prueba es el 99.99%, el hijo es de la persona. Y quiera o no, el juez va a mandar a inscribirlo como padre en el certificado de nacimiento a través del RENAP. Y a partir de ese momento hay obligatoriedad de pensiones alimenticias presentes y futuras hasta que la persona cumpla la mayoría de edad. Pero de que lo pueden llamar, claro, usted puede ir a una sala de mediación del organismo judicial, dar el nombre, el número de teléfono y solicitar que lo citen en X día. Obviamente aquí no hay obligatoriedad, él puede o no llegar y el que no llegue no va a crear una figura negativa para él o una orden de aprehensión o una desobediencia. No, esto por eso es método alternativo de solución de conflictos y una de las características es voluntariedad. Ah, perfecto. Entonces sí se puede promover, eso se puede hacer antes de promover el juicio de Ordinario reconocimiento de de paternidad. paternidad, ajá. Ujú. Gracias, De Linda, muy amable. paternidad y filiación. Muchas gracias. Ok, muy bien. Claudia, por favor. Gracias, licenciada. Para lectura, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. En el juicio oral civil, artículo 203, en la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará venir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren, siempre que no contraríe las leyes. Si la conciliación fuera parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo, en los procesos de jurisdicción voluntaria civil. Artículo 428, Junta Conciliatoria. El juez citará a las partes en una junta conciliatoria, señalando día y hora para que se verifique dentro del término de 8 días. Las partes deberán comparecer personalmente, auxiliadas por diferente abogado. Previa ratificación de la solicitud, el juez les hará las reflexiones convenientes, a fin de que continúen la vida conyugal. Si aquellos se avinieren, el juez declarará el sobreseimiento definitivo. Únicamente el cónyuge que esté fuera de la República podrá constituir apoderado para este acto. En ningún caso pueden los cónyuges designar apoderado a una misma persona para tramitar esas diligencias. Gracias, licenciada. Gracias, Claudia. Aquí estamos básicamente ante un juicio o un proceso de divorcio y
De alguna manera, solamente se permite el mandatario judicial con representación de la parte que no esté, previa constatación de que se presente una constancia migratoria en la que establezca que en esa fecha esta persona no estaba en el país. Entonces, es importante. Gemily. Sí, gracias, licenciada. Escribí mi pregunta porque me quedó la duda. Al principio cuando iniciamos el curso, hablábamos de los métodos alternativos de solución de conflictos y yo entendía que todos se realizaban fuera de un proceso judicial, pero ahorita estoy viendo que es la negociación la que se realiza previo a un proceso judicial y ya la conciliación y el arbitraje ya son parte del proceso, ¿o me equivoco? De hecho, todos los métodos alternativos de solución de conflictos deberían llevarse fuera de los órganos jurisdiccionales. La idea de colocarlos específicamente como junta conciliatoria es para que se establezca que el juez en determinado momento también tiene facultades conciliatorias en todos los procesos. Y por eso también se da la posibilidad de que ellos fuera del proceso puedan llegar a hacer una negociación extrajudicial, o sea, fuera de las judicaturas y presentar un desistimiento a estas acciones ya presentadas. Y puede ser a través de un mediador, puede ser a través de un negociador, puede ser a través de un conciliador, que no por fuerza sea el que está dentro del proceso directamente en el organismo judicial. Florinelli, por Una favor. preguntita, licenciada. Sí. Una preguntita, buenas noches, ante todo. Al momento de ser conciliador, ahí sí que de forma extrajudicial, el juez no estaría faltando a la ética profesional o bien al cargo que realiza, o sea, no tiene ninguna prohibición para hacerlo, estando fuera, digámoslo así. Los jueces, sí. Ellos no podrían llevar a cabo el tema de conciliaciones extrajudiciales porque acá están en una fase del proceso. Ellos están en una fase del proceso. Si lo llevan en la judicatura dentro de las fases del proceso, es una de las atribuciones que tienen como operadores de justicia. Si fuera de eso, ellos citaran a la oficina profesional y ahí trataran la manera de llevar a cabo la conciliación y ahí firmar y sellar, no puede. Está imposibilitado. Va. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, chicos. Son más de las 8, por ahí está ahí quien nos indica. Les voy a dejar ya este documento, aparece en la plataforma, ya se los enviaron. Termínenlo de leer, es muy importante, nos da esos tips, esos artículos en donde vamos a establecer que en todos los procesos de todas las materias está esa fase conciliatoria, precisamente para que el juez no sea el que tome una decisión fuera del contexto y la base sobre las leyes que están establecidas, las normas que tenemos en cada uno de estos códigos procesales específicos. Eso sería todo por hoy. Por favor, cualquier duda y si van teniendo dudas en la próxima clase, vamos a tratar de, si hay alguna duda de lo que hemos llevado hasta esta semana, anoten sus preguntitas, las vamos solventando para terminar la semana sin ningún tipo de dudas. Gracias, Lic. Feliz noche. Entonces, que tengan Muchas feliz gracias, licenciada. noche. Feliz noche. Hasta Gracias, mañana. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Feliz compañeros. noche. Gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada.